aquí, desde Petropavlovsk-Kamchatsky hacia el sur. Ocurrió cerca de la costa. Magnitud 7,0. Esta tarde, siguen llegando imágenes del potente terremoto que azotó la región de Krasnodar. Esto es casi completamente fuera de lo común. Una serie de fenómenos extraños ha comenzado a manifestarse en toda Rusia. En los Urales y en el norte del país, un ciclón invernal se congeló, dejando nieve, hielo y lluvia helada en zonas que ya estaban bajo una fuerte presión. Más al sur, una ola de frío nocturna llegó sin previo aviso, dejando la vida silvestre inmóvil y paisajes enteros inusualmente tranquilos. Casi simultáneamente, en Yaroslavl y la región del Volga, los residentes observaron cómo el agua turbia se filtraba por las carreteras sin lluvia, sin tormentas y sin explicación. Estos eventos no ocurren de forma aislada. Se desarrollan juntos. Y la verdadera pregunta ya no es qué vemos, sino qué ocurre bajo la superficie. Antes de continuar, por favor, denle me gusta a este vídeo, suscríbanse y no se pierdan la noticia. En el centro de Rusia, la presión no llegó con lluvia, viento ni tormentas. Provenía de lo profundo de la tierra. En la región de Yaroslavl, la gente presenció deslizamientos de tierra que se tragaban calles que apenas horas antes estaban secas. No había ríos desbordados, ni lluvias torrenciales río arriba, ni señales de advertencia. El asfalto comenzó a ceder. Largos tramos de carretera se agrietaron y se separaron. Subió un agua espesa y marrón, con olor a tierra y descomposición, como si el suelo mismo hubiera llegado a su punto de ruptura. No se trataba de una inundación en el sentido tradicional. La presión no cayó del cielo. Se liberó desde debajo de la superficie. Las carreteras que habían servido de transporte durante décadas de repente se volvieron inseguras. Los cimientos de antiguas dachas y casas de campo, supuestamente resistentes, revelaron su fragilidad. Casi simultáneamente, aparecieron señales similares en muchas partes de la región del Volga y el centro de Rusia. Grietas largas y rectas cruzaban campos, tierras de cultivo y caminos rurales. No eran socavones ni erosión. Se formaron con una precisión inusual, extendiéndose cientos de metros y ensanchándose en tan solo unas horas. Algunas grietas incluso cruzaban los límites terrestres sin desviarse, como si la tierra misma se estirara en lugar de erosionarse. Los geólogos que estudiaban estas formaciones notaron algo inquietante. Las grietas no coincidían con los patrones causados por la escorrentía superficial, el agrietamiento inducido por la sequía ni el movimiento normal del terreno. En cambio, indicaban una tensión interna que se había ido acumulando silenciosamente con el tiempo. Las capas de suelo saturado, la roca debilitada y la presión subterránea, ignorada durante mucho tiempo, finalmente habían alcanzado un punto crítico. Lo que la gente observó no fue el comienzo de un problema, sino el momento en que ya no pudo ocultarse. La Biblia no describe estos momentos como accidentes fortuitos o fallos aislados. La Biblia habla de la tierra desmoronándose desde dentro, donde la presión aumenta silenciosamente hasta que la separación se vuelve inevitable. La advertencia no se centra en la destrucción, sino en la exposición, cuando lo que una vez fue sólido ya no puede sostenerse. La tierra se quiebra, la tierra se desgarra, la tierra se sacude violentamente. Isaías 12 y 19. Esto no es un terremoto, una fisura ni un deslizamiento de tierra. Es la propia tierra reaccionando en todo el paisaje, revelando que los cimientos en los que la gente confía estuvieron bajo presión mucho antes de que comenzaran a desmoronarse. La importancia de estos momentos no reside en su furia, sino en su momento. Cuando las rocas comienzan a agrietarse sin tormentas, sin previo aviso y sin ninguna causa aparente en la superficie, indican un cambio más profundo que se está produciendo bajo el paisaje. La pregunta ahora no es si la Tierra se ha movido, sino cuánta presión persiste en las zonas aún no afectadas por deslizamientos de tierra. Tras las señales de debilitamiento del terreno en el interior, el borde occidental y las fronteras meridionales registraron una señal diferente, una que llegó no con un colapso visible, sino con una trascendencia silenciosa. A lo largo de la costa del territorio de Krasnodar, un terremoto de magnitud 4,4 azotó la región. No fue lo suficientemente potente como para derribar edificios ni destrozar el horizonte. La vida continuó casi de inmediato. Sin embargo, para quienes observaron atentamente, este momento tuvo un peso muy superior a su magnitud. Fue una ruptura superficial. En lugar de liberar energía a gran profundidad, el movimiento presionó hacia arriba,
enviando vibraciones a través de colinas costeras, carreteras y acantilados que ya estaban sometidos a una tensión prolongada. El tiempo apremiaba. Estas formaciones costeras habían soportado meses de erosión, repetidos impactos de olas, saturación por lluvia y un lento debilitamiento interno. El terremoto no creó estas condiciones. Llegó cuando ya estaban presentes. Los residentes describieron temblores breves, el traqueteo de las ventanas de sus dachas y una inconfundible sensación de movimiento lateral bajo los pies. Los científicos observaron que los temblores superficiales se comportan de manera diferente a los profundos. Su energía no se desvanece silenciosamente. Afecta lo que se encuentra más cerca de la superficie. En este caso, puso a prueba una costa que llevaba años desplazándose hacia la inestabilidad. Lo que hace de este momento algo memorable no es lo que se destruyó, sino lo que se reveló. El temblor actuó como una prueba de estrés. Planteó una pregunta a la Tierra, en lugar de proporcionar una respuesta. ¿Resistiría el suelo? ¿Permanecerían intactas las estructuras debilitadas de las casas y los edificios modernos? Hasta ahora, sí. Pero la ausencia de daños inmediatos no significa que no haya consecuencias. Las escrituras han descrito desde hace mucho tiempo estos momentos como parte de un panorama más amplio, no como sacudidas aisladas destinadas a aterrorizar, sino como señales destinadas a advertir. Como registra Mateo 24, 7, habrá terremotos en muchos lugares. El pasaje no enfatiza la magnitud ni la destrucción. Enfatiza la distribución del movimiento, que ocurre en diferentes regiones con diferentes formas y en diferentes momentos. Este terremoto encajaba perfectamente en esa descripción. No fue aislado. Siguió señales de despresurización en otras partes y coincidió con el estrés ambiental a lo largo de la costa. En este sentido, funcionó menos como un final y más como un punto crítico. No el colapso en sí, sino el momento en que la secuencia se hace visible. La historia demuestra que los cambios más significativos suelen comenzar así, tan pequeños que pueden pasarse por alto, pero en el momento preciso. El peligro no reside en pasar por alto una sola sacudida, sino en no reconocer cuando varios sistemas empiezan a reaccionar conjuntamente. Esta sacudida no presagió una catástrofe. Señaló una alineación. Y una alineación, una vez iniciada, rara vez se detiene con un solo evento. Tras la aparición de señales de tensión en el suelo, la siguiente señal llegó a través del agua, que se comportó de forma desorganizada. No se trató de un fenómeno aislado, sino de una continuación. Cuando la Tierra empieza a debilitarse, el agua suele ser el primer elemento en revelar donde los límites ya no se sostienen. En las regiones de Tverskov, las inundaciones invernales inundaron las calles construidas para la nieve y el lento deshielo estacional, no los torrentes repentinos. Los pasos subterráneos y las vías del tren de cercanías se llenaron en minutos. Las intersecciones desaparecieron bajo las aguas rápidas. Las zonas bajas se vieron inundadas antes de que las advertencias tuvieran la suficiente repercusión. No hubo un aumento gradual, ni tiempo para adaptarse. Lo que normalmente lleva horas ocurrió en instantes. La sincronización fue lo que lo hizo alarmante. Las inundaciones invernales desafían las expectativas. La infraestructura está diseñada para manejar equipos de remoción de nieve y escorrentía controlada, no para el rápido movimiento del agua en condiciones gélidas. Los sistemas fallaron no por lluvias extremas, sino porque el agua llegó en una forma y a una velocidad que nunca fueron diseñadas para contener. Lo que conecta estos eventos no es el clima en sí, sino la pérdida de contención. El agua se desplazó hacia donde debía estar contenida. Las barreras diseñadas para dirigir y retrasar el flujo resultaron inadecuadas. Los ingenieros señalaron posteriormente las capas de suelo saturado y la presión a largo plazo que se acumulaba bajo la superficie, minando silenciosamente la estabilidad hasta que la liberación se hizo inevitable. Las escrituras a menudo describen las inundaciones precisamente de esta manera, no simplemente como tormentas desde arriba, sino como momentos en que las divisiones se rompen y las fronteras ceden. El énfasis no está en la precipitación total, sino en el colapso de las fronteras bajo presión. Como describe Génesis 7 y 11, todas las fuentes del gran abismo brotaron. El lenguaje describe un mundo donde lo que había sido retenido ya no puede permanecer así. Por eso la secuencia es importante. Después de que la Tierra mostró signos de estrés, el agua fue el siguiente sistema en responder. No en todas partes ni de golpe,
pero sí las suficientes para formar un patrón reconocible. Estas inundaciones no arrasaron ciudades ni acapararon titulares. Sin embargo, revelaron la rapidez con la que el orden normal puede cambiar cuando se traspasan límites fundamentales. El peligro en esos momentos no reside en la cantidad de agua que aparece, sino en la repentina falla de las precauciones convencionales. Cuando el agua ignora los límites construidos para contenerla, la advertencia ya no se refiere a la inundación en sí. Se refiere a las condiciones imprevistas que permitieron que esos límites se derrumbaran. Tras la tensión de la tierra y el desbordamiento del agua, la siguiente señal apareció de forma más silenciosa. Al otro lado de las estepas de Rostov y Stavropol, repentinas olas de frío nocturnas arrasaron amplios espacios abiertos. Lo que siguió no fue caos, sino silencio. La fauna no huyó. Los ciervos se posaron en campos abiertos. Los animales pequeños se congelaron junto a los caminos y las vallas. Los reptiles, que suelen retirarse rápidamente, permanecieron donde estaban, alerta pero inmóviles. No hubo pánico ni heridos visibles. La vida no reaccionó como la gente esperaba. Los residentes describieron un silencio que descendía sobre el paisaje. Lugares habitualmente llenos de sonidos, el viento en los arbustos, el movimiento de los animales, gritos lejanos, casi inmediatamente quedaron en silencio. El frío se sintió repentino y antinatural, como si el entorno mismo hubiera pulsado el botón de pausa. Nada parecía roto, pero todo parecía suspendido. Científicamente, un frío repentino puede desencadenar respuestas de supervivencia que ralentizan el movimiento y conservan energía. Pero lo que desconcertó a los observadores fue la sincronización y la uniformidad. Los animales no se escondieron. No se dispersaron. Simplemente se congelaron, como si esperaran. Las escrituras a menudo presentan este tipo de respuesta como significativa. En el libro de Job, la naturaleza responde a fuerzas invisibles con silencio y moderación antes de que la comprensión humana se ponga al día. La creación siente la presión antes de hacerse visible. Este momento encaja en este patrón. La vida no colapsó. Se detuvo. Lo que lo hace significativo no es cuánto duró el silencio, sino cuándo comenzó. Siguió señales de estrés en la Tierra y alteraciones en los límites naturales. Sistema tras sistema respondió no con destrucción, sino con moderación. El silencio es fácil de ignorar porque no exige una acción inmediata. No suena ninguna alarma. No hay daños evidentes. Pero en la naturaleza, una pausa a menudo indica que se ha alcanzado un umbral. El movimiento cesa porque las condiciones han cambiado más rápido de lo que el instinto puede resolver. Estas escenas no presagiaban una catástrofe. Revelaron sensibilidad. Demostraron que la vida puede reconocer el cambio antes de que los humanos lo registren por completo. Y dejan tras de sí una pregunta silenciosa. Cuando la vida se detiene, ¿qué percibe que aún no comprendemos? Después de que la Tierra se tensara, el agua cruzara sus límites y la vida misma se congelara, la siguiente señal llegó desde arriba. Esta vez, no provino del suelo ni de la superficie, sino del cielo, silenciosamente, sin fuerza y sin explicación inmediata. En algunas zonas de la región de Krasnodar y las regiones vecinas, los residentes reportaron resplandores carmesí y naranja persistentes que se extendían por el horizonte antes del amanecer. La luz no fue breve ni parpadeante. Permaneció estable, perdurando más de lo que debería ser el resplandor del amanecer. No había incendios forestales cercanos, ni tormentas en la región, ni ninguna fuente visible capaz de producir tal color e intensidad. Para muchos, el cielo parecía alterado, no iluminado. Lo que más inquietó a los testigos fue el silencio del fenómeno. El resplandor no se movió rápidamente ni se extendió. No pulsó ni se desvaneció irregularmente. Apareció, permaneció suspendido y luego se desvaneció lentamente, dejando el cielo inalterado a su paso. No hubo sonido, ni calor, ni perturbación. Solo la sensación de algo que pasaba sin dejar daños físicos. Más al este, durante una tormenta invernal sobre la región de Tver, meteorólogos y operadores de radar notaron algo igualmente inusual. Las imágenes de radar revelaron formaciones estructuradas dentro del sistema nuboso, patrones que no se comportaban como precipitaciones o turbulencias normales. Estas formas duraron poco tiempo, manteniendo su forma antes de disolverse de nuevo en la tormenta.
No hubo rayos, ni señales de vientos fuertes, ni impacto contra el suelo. En ambas regiones, las similitudes eran sorprendentes. Las luces no parpadeaban como perturbaciones eléctricas. No se propagaban como el fuego. No causaban destrucción ni dejaban escombros. Su característica distintiva era la moderación. Lo que las producía no abrumaba el entorno circundante. Simplemente se hacía visible y luego se retiraba. A lo largo de las escrituras, las señales en los cielos se describen no como instrumentos de terror, sino como señales diseñadas para atraer la atención. Son momentos diseñados para despertar la conciencia, no para provocar el pánico. El enfoque no está en el miedo, sino en el reconocimiento. Como describe Joel 2:30, aparecen señales en el cielo como marcadores, indicadores de que algo se está desarrollando fuera de los patrones normales. Lo que hace que estos eventos sean significativos no es solo su misterio, sino también su momento. Siguieron la inestabilidad subyacente y la restricción dentro de la vida misma. Capa tras capa respondieron, cada una de forma diferente, pero ninguna con caos. El cielo no explotó. Dio una señal. En un mundo acostumbrado a fuertes advertencias y consecuencias inmediatas, las señales silenciosas a menudo se ignoran. Sin embargo, en la naturaleza, la sutileza puede transmitir el mensaje más claro. Cuando el cielo cambia sin interrupción, sin sonido y sin explicación, sugiere comunicación, no casualidad. Estos momentos no requieren conclusiones. Exigen atención. Cuando el cielo comienza a hablar, no lo hace para asustar, sino para recordar a los observadores que no todas las advertencias vienen con fuerza. Algunas vienen simplemente para ser vistas antes de ser entendidas. Después de que el cielo captó la atención sin sonido ni interrupción, apareció la siguiente señal donde la lógica dice que no debería existir en absoluto. Frente a la costa del mar Caspio, cerca de Astracán, testigos informaron de breves destellos de fuego sobre aguas tranquilas. El mar no estaba agitado. No hubo tormentas, rayos ni. No había perturbaciones visibles bajo la superficie. Sin embargo, por un breve instante, aparecieron llamas donde solo debería haber agua. Lo inquietante de la vista era lo que no eran. No se reportaron derrames de petróleo, rupturas de oleoductos ni accidentes industriales en la zona. No hubo explosiones previas al evento. No hubo olas de calor posteriores. Cuando el fuego se extinguió, no dejó nada atrás. Ni humo, ni escombros, ni daños al agua ni al área circundante. Apareció, mantuvo su forma y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Los testigos, quizás incluso Iván en su bote, describieron las llamas como contenidas y limitadas. No se extendieron ni se movieron con el viento. No consumieron el agua debajo de ellas. El fuego se comportó de manera diferente a todo lo asociado con la combustión. No siguió los patrones de combustible, oxígeno o ignición. Existió brevemente, a pesar de su entorno, y luego se retiró sin consecuencias. Que el fuego y el agua ocupen el mismo espacio es poco común en la naturaleza. Cuando lo hacen, suele ser violento, causado por emisiones de gases, reacciones químicas o fallos catastróficos. Aquí, no hubo nada de eso. No hubo fuerza, ni destrucción, ni escalada, solo presencia. En las escrituras, la aparición del fuego en medio del agua conlleva un significado especial. No se presenta como caos, sino como advertencia y guía. En Éxodo 14, el fuego y el agua aparecen juntos no para destruir indiscriminadamente, sino para separar, señalar y proteger. El fuego no devora el mar. Se aparta de él, marcando un momento de transición. Este patrón es significativo aquí. Este evento no dañó barcos, ni interrumpió la navegación, ni desencadenó una respuesta de emergencia. Simplemente interrumpió las expectativas. Desafió la suposición de que todo fenómeno debe encajar perfectamente dentro de los límites físicos conocidos. Lo que hace que este momento sea significativo es su lugar en la secuencia. La tierra se tensó, el agua cruzó sus límites, la vida se detuvo, el cielo dio una señal. Ahora el fuego apareció donde no debería existir, sin violencia, sin explicación y sin consecuencias. Cada elemento respondió de forma diferente. Pero todos lo hicieron con moderación. El fuego, en este contexto, no era un agente de destrucción.
era un marcador. Sugería que los límites considerados absolutos podrían no ser tan fijos como se suponía. Y, al igual que las señales anteriores, no inspiraba miedo. Exigía atención. Cuando el fuego aparece donde no puede existir, la pregunta no es que se quemó, sino que se reveló. Algunas advertencias son fuertes, otras silenciosas, breves y fáciles de ignorar. Pero a lo largo de la historia, las señales más significativas suelen ser aquellas que no dejan daños, solo preguntas. Este evento frente a la costa del Caspio no presagió una catástrofe. Inauguró un momento en el que el orden natural se retiró brevemente, permitiendo que se viera algo inesperado. Y una vez visto, se desvaneció, dejando solo la comprensión de que no todas las señales vienen para destruir. Algunas vienen simplemente para advertir. A medida que aparecían señales individuales en la tierra, el agua, la vida, el cielo y el mar, el patrón más amplio se volvió imposible de ignorar. Ya no se trataba de un solo elemento que reaccionaba. Se trataba de que todo reaccionaba a la vez, y no en el orden para el que fueron diseñados los sistemas. En toda Rusia, los fenómenos meteorológicos extremos dejaron de ocurrir secuencialmente. Las inundaciones azotaron regiones que aún lidiaban con suelo congelado. Las tormentas de hielo siguieron a las fuertes lluvias. La nieve cayó sin pausa en zonas construidas para ciclos invernales cortos. Una densa niebla se asentó donde se esperaban cielos despejados. Estos no fueron eventos récord en sí mismos. Lo que los hizo peligrosos fue su cierre. La infraestructura se construye a ritmo. Las carreteras se despejan y luego se reabren. Los vuelos se retrasan y luego se reanudan. Las rutas de suministro se desvían temporalmente y luego se estabilizan. Este ritmo depende de que las interrupciones ocurran una a una. Este no fue el caso esta vez. Las autopistas interestatales cerraron en una región, mientras que los aeropuertos cerraron en otra. El tráfico ferroviario se ralentizó a medida que las vías se congelaban o se inundaban. Las rutas de camiones desaparecieron bajo la nieve, el agua o la baja visibilidad. Incluso cuando una región comenzaba a recuperarse, otra entró en crisis. No hubo un punto de reinicio, solo una tensión continua. Las cadenas de suministro sintieron la presión casi de inmediato. Los retrasos se acumularon. Los almacenes esperaban envíos que no podían llegar. Las tiendas ajustaron los horarios y luego el inventario. El sistema no colapsó por completo, pero se desplomó bajo una tensión sostenida y superpuesta. El problema no fue el fallo, sino la fatiga. Lo que distinguió este momento de las interrupciones anteriores fue la coordinación. Sin coordinación, ninguna tormenta causó la desaceleración. Ningún fallo explicó el estancamiento. En cambio, se produjeron múltiples fallos moderados simultáneamente, forzando a los sistemas más allá de lo que estaban diseñados para absorber. La Biblia describe momentos como este no como caos, sino como una pérdida de ritmo, una ruptura del orden antes de la transición. En lenguaje bíblico, es un momento en el que los sistemas siguen en pie, pero ya no se mueven con fluidez. La advertencia no está en la destrucción, sino en el desorden. Cuando se pierden los ritmos, incluso las estructuras más sólidas sufren. Un sistema construido para resistir impactos puede fallar bajo presión constante. Una red diseñada para la flexibilidad puede resquebrajarse al verse obligada a responder en todas partes a la vez. Por eso la sincronización importa. Estas interrupciones siguieron a señales previas, tensión subterránea, límites cruzados por el agua, vida en suspenso, señales del cielo, fuego donde no debería existir. Cada evento individualmente era manejable. Juntos, revelaron una vulnerabilidad más profunda. El peligro en tales momentos es sutil. La gente busca una sola causa, un solo evento para generar titulares. Pero una interrupción a gran escala rara vez se anuncia de esta manera. Ocurre cuando los sistemas pierden la sincronización, cuando los tiempos de respuesta se ralentizan, los inventarios disminuyen y las ventanas de recuperación desaparecen. Nada colapsó por completo, pero todo se sintió al borde del abismo. Y así es como suelen comenzar las grandes transiciones, no con un solo fallo catastrófico, sino con muchos pequeños fallos que ocurren simultáneamente, hasta que el sistema ya no sabe qué problema resolver primero. Tras estudiar las señales en la tierra, el agua, la vida, el cielo y los sistemas humanos,
la escritura desvía el enfoque de los acontecimientos mismos y lo centra firmemente en la respuesta. La Biblia es consecuente en este punto. Las advertencias no se dan para satisfacer la curiosidad, sino para llamar a la preparación. Son momentos de misericordia que preceden a los momentos de consecuencias. Jesús enfatizó repetidamente que el mayor peligro no es el caos, sino la complacencia. En los Evangelios, advirtió que el último periodo parecerá normal en la superficie. La gente seguirá trabajando, viajando, construyendo casas y haciendo planes hasta que el orden normal se derrumbe. Por eso llamó a la vigilancia, no al miedo, a la conciencia, no al pánico. La Escritura describe esta época como un tiempo en el que el discernimiento es más importante que la predicción. En Mateo 24, Jesús explica que aparecerán señales, pero no son el fin en sí mismas. Indican que se acerca una transición. El llamado no es a calcular fechas, sino a reconocer las estaciones. Quienes ignoran las señales son condenados no por ignorancia, sino por indiferencia. La Biblia también deja claro que la preparación no es principalmente física. Noé construyó un arca, pero mucho antes del diluvio, su preparación comenzó con la obediencia. José almacenó grano, pero solo después de escuchar y creer. En cada advertencia bíblica, la preparación comienza en el interior mediante la humildad, el arrepentimiento y la alineación, antes de hacerse visible mediante la acción. Por eso, las Escrituras a menudo describen el juicio como un comienzo silencioso. En el libro de Amós, Dios advierte de una hambruna no de pan, sino de escuchar la palabra del Señor. Los sistemas pueden funcionar, las ciudades pueden mantenerse en pie y la vida cotidiana puede continuar incluso cuando la conciencia espiritual se desvanece. Este estado se describe como uno de los más peligrosos. El Nuevo Testamento refuerza este patrón. En 1 Pedro, se insta a los creyentes a permanecer sobrios y vigilantes, porque la presión aumenta antes de que llegue la claridad. La preparación, en este sentido, no se trata de escapar. Se trata de resiliencia. Quienes están arraigados no flaquean cuando los sistemas pierden el ritmo. Las Escrituras nunca describen la preparación como una acumulación de miedo. La describen como anclarse en la verdad, alejarse del orgullo, reordenar las prioridades y dejar ir las distracciones que embotan la conciencia. Jesús la describió como mantener la lámpara llena, no apresurarse en el último momento, sino mantenerse preparado a lo largo del tiempo. Esta advertencia final no es una declaración de colapso inmediato. Es un recordatorio de que las transiciones rara vez se anuncian con fuerza. Se revelan a través de patrones, alineación y repetición. Quienes están atentos notan un cambio de ritmo antes de un cambio de estructura. El llamado a la preparación es simple pero exigente. Observa sin obsesión, prepárate sin pánico y permanece firme mientras todo lo demás se acelera. Las Escrituras prometen que quienes se mantienen firmes no serán tomados por sorpresa, incluso cuando el mundo a su alrededor lo sea. Estas señales no tienen como objetivo aterrorizar. Su propósito es despertar. Y el despertar siempre precede al cambio. ¿Cuál es la señal de los últimos días o del fin de los tiempos? La Biblia explica que los últimos días, también llamados el fin de los tiempos, se refieren a un periodo específico que marca el fin del sistema mundial actual. En lugar de señalar un solo evento, las Escrituras describen un conjunto de condiciones, relaciones y eventos globales que ocurren juntos. Jesús mismo dijo que estas señales combinadas identificarían el tiempo conocido como la conclusión del sistema de cosas. Entre las señales más visibles se encuentran las señales a gran escala. Guerras, escasez de alimentos, terremotos, enfermedades y creciente anarquía. La Biblia predijo que las naciones se alzarían unas contra otras, que la paz desaparecería de la tierra y que la hambruna se extendería. También se predijo la recurrencia de terremotos en diferentes regiones, causando sufrimiento generalizado. Jesús añadió que las pestes o enfermedades graves aumentarían, afectando a la gente a escala global. Más allá de los acontecimientos físicos, la Biblia enfatiza el declive moral y social como una característica definitoria de los últimos días. Predice egoísmo generalizado, falta de autocontrol, violencia, infidelidad y la ruptura de las relaciones familiares. Los niños se volverán desobedientes y el afecto natural dentro de las familias disminuirá. El amor a Dios, según Jesús, se enfriará en la mayoría de las personas. Muchos parecerán religiosos en apariencia, pero no vivirán según los principios divinos.
Al mismo tiempo, el libro de Daniel predijo una mayor comprensión de la profecía bíblica durante el fin de los tiempos. Jesús también predijo una campaña mundial de predicación con la buena nueva del reino de Dios, que alcanzaría a toda la tierra habitada. A pesar de la abrumadora evidencia, muchos permanecerán indiferentes o incluso ridiculizarán las advertencias sobre el fin inminente. Según la cronología bíblica y las condiciones mundiales, estos últimos días comenzaron en 1914, marcados por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Biblia enseña que el reino de Dios comenzó a reinar en el cielo en ese momento, lo que provocó una creciente agitación en la tierra. Si bien estas condiciones angustian a muchos, la Biblia ofrece esperanza, no desesperación. Promete que el reino de Dios pronto actuará para eliminar permanentemente el sufrimiento, la injusticia y la muerte. Quienes perseveran fielmente y permanecen vigilantes tienen asegurada la salvación y una paz duradera. Por esta razón, la Biblia anima a la paciencia, la fe y la confianza en las promesas de Dios durante estos tiempos críticos. En lugar de temer el fin, se anima a los creyentes a verlo como el comienzo de un mundo restaurado y en paz. Comprender las señales de los últimos días ayuda a las personas a mantenerse alertas, esperanzadas y enfocadas en lo que les espera. Les asegura que los problemas actuales son temporales, no permanentes. El propósito de Dios prevalecerá. Gracias por su atención. Asegúrate de suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué te parece. Los animales huyeron como si hubieran sido advertidos antes de que la gente se diera cuenta. Las Escrituras nos dicen que toda la creación gime, y Jesús advirtió sobre señales antes de su regreso. Ya sea que estés viendo desde una gran ciudad o desde un pequeño pueblo olvidado, pregúntate, ¿son estas tragedias aleatorias o advertencias dadas hace mucho tiempo? Antes de continuar, comparte tu preparación en los comentarios y considera suscribirte, ya que buscamos comprensión, no miedo. Lo primero que notaron los residentes no fue pánico, sino silencio. Antes del amanecer, a lo largo de largos tramos del río Volga cerca de Samara y hacia Volgogrado, el agua ya no les resultaba familiar. Lo que debería haber reflejado la luz de la mañana apareció oscurecido, teñido de tonos rojizos y marrones antinaturales, como si el río mismo hubiera sido herido durante la noche. Al principio, algunos asumieron que era una sombra o una escorrentía levantada por la lluvia reciente. Pero a medida que la luz del día se intensificaba, la verdad se volvió innegable. A media mañana, miles de peces flotaban sin vida en las orillas del río. No estaban dispersos al azar, sino apretados, inmóviles, arrastrados por una corriente que ya no albergaba vida. Cuerpos plateados bordeaban las orillas por donde las familias habían caminado durante generaciones. Las aves volaban en círculos, pero se negaban a posarse, un detalle inquietante que los lugareños, incluido Iván, notaron rápidamente. Poco después, el olor a descomposición se extendió por los alrededores, llegando a las cabañas y casas construidas alrededor de la promesa de esta vía fluvial. Las autoridades actuaron con rapidez. Las estaciones de toma de agua se cerraron como medida de precaución. Las operaciones pesqueras se detuvieron sin previo aviso, cortando el sustento de las comunidades que dependían del río. Grupos ambientalistas recolectaron muestras y hablaron con cautela al público. Se ofrecieron posibles explicaciones: proliferación de algas, escorrentía agrícola y contaminación natural después de las tormentas. Eran teorías razonables, presentadas con calma. Sin embargo, algo faltaba. No se encontraron barcazas volcadas. No se anunció ningún vertido industrial confirmado. El río, al menos por ahora, guardaba su secreto. Para quienes vivían cerca, este no era un informe ambiental abstracto. Iván, un pescador con 40 años de experiencia, se paró al borde de las aguas oscuras y dijo en voz baja que había trabajado en este río toda su vida y nunca lo había visto así. Otros permanecieron en silencio, observando la corriente pasar, como si nada hubiera cambiado, aunque todo sí. Artem, un joven local, le hizo a un periodista una pregunta sencilla que quedó en el aire: si el agua puede morir, ¿qué significa eso para nosotros? Las Escrituras a menudo hablan del agua como fuente de vida, renovación y provisión. Pero también captura momentos en los que las aguas se ven afectadas. Cuando lo que una vez dio vida se convierte en una señal, destinada a despertar a un pueblo endurecido. En el Éxodo, el río se volvió hostil y la vida fue eliminada como advertencia, no como un fin.
Ya sea que este evento tenga una explicación completa por parte de la ciencia o quede sin resolver, invita a la reflexión. Si un río que ha sustentado generaciones puede fallar repentinamente, ¿qué dice eso sobre nuestra dependencia, nuestra seguridad y nuestra preparación? Poco después del incidente del río, otro disturbio se desató en el corazón del país. Más silencioso que la tormenta, pero no menos alarmante. Comenzaron a llegar informes de la región de Rostov, Stavropol y partes del krai de Krasnodar, todo en el mismo y estrecho lapso de tiempo. Lo que llamó la atención no fueron los daños a edificios o carreteras, sino el comportamiento de los animales que habían vivido en estas tierras durante generaciones. Agricultores como Serga fueron los primeros en notar que algo andaba mal. El ganado, normalmente tranquilo durante las tormentas, rompió repentinamente las cercas y se abalanzó hacia campos abiertos. Los caballos se encabritaron y huyeron de sus establos, lesionándose en el proceso. Bandadas enteras de aves alzaron el vuelo simultáneamente, abandonando humedales y cultivos como si hubieran recibido una señal. En zonas rurales, oleadas de ciervos invadieron las carreteras, provocando accidentes. Dentro de las casas, los perros aullaban sin cesar, arañando las puertas, forcejeando, como si intentaran desesperadamente escapar de algo que sus dueños no podían ver. Lo que más alarmó a la gente fue la falta de un detonante evidente. No había tormenta visible, ni fuego acercándose, ni ruido repentino que pudiera explicar un pánico tan unificado. Los funcionarios de vida silvestre y los veterinarios ofrecieron explicaciones cautelosas. Se sugirieron cambios en la presión barométrica, actividad sísmica distante, factores de estrés ambiental o sutiles cambios en los patrones climáticos. Estos factores no se descartaron de inmediato. Sin embargo, ninguno de ellos explicó por completo el momento, la escala o la extraña uniformidad de la respuesta en una región tan extensa. Los agricultores que se habían pasado la vida estudiando el terreno apenas podían describir lo que presenciaron. Sergei dijo haber vivido tornados, inundaciones y calor extremo. Pero esto se sentía diferente. No era el clima, dijo en voz baja. Era miedo. Las familias reportaban noches de insomnio, animales deambulando hasta el amanecer y negándose a calmarse incluso después de que todo parecía calmado de nuevo. Las escrituras registran momentos en los que los animales reaccionan antes que los humanos, cuando la creación percibe la conmoción mucho antes de que los humanos la reconozcan. En Génesis, los animales entraron en el arca antes de que subiera el diluvio, no porque comprendieran el juicio, sino porque respondieron a la advertencia escrita en su naturaleza. La Biblia también enseña que la creación gime, reaccionando a condiciones que la humanidad a menudo ignora o justifica. En última instancia, determine la ciencia la causa o no, la imagen sigue siendo difícil de eliminar. Vallas rotas, cielos vacíos de pájaros, carreteras atestadas de vida escurridiza. Si los animales, impulsados solo por el instinto, se vieron impulsados a una huida repentina, la pregunta permanece silenciosa pero persistente. Si la creación reacciona primero, ¿qué percibe que aún no hemos comprendido? La siguiente señal llegó desde arriba, repentina y furiosa, mientras un potente granizo arrasaba partes de la región de Yaroslavl y la región del Volga. Las alertas meteorológicas advertían de condiciones severas. Sin embargo, pocos estaban preparados para lo que siguió. El hielo cayó en oleadas implacables, destrozando techos, destrozando parabrisas y arrasando cultivos que los agricultores habían cuidado durante meses. Las carreteras se volvieron intransitables en minutos, y los barrios que se habían quedado dormidos bajo cielos despejados despertaron con escenas de devastación. Lo que más inquietó a los testigos no fue solo la severidad de la tormenta, sino lo que quedó a su paso. A medida que el granizo comenzó a derretirse, el agua fluyó por las calles y los campos abiertos, teñida de un rojo intenso. Los caminos de acceso, los campos y las zanjas de drenaje parecían marcados, como si la tierra misma hubiera sido pintada. Un horror ancestral se había extendido por las tierras de cultivo. En los últimos meses, testigos desde la región del Volga hasta las estepas del sur han descrito la misma visión escalofriante, ejércitos de langostas, enjambre como nubes vivientes, eclipsando el sol. Los agricultores dicen que comienza con un leve zumbido, como el sordo retumbar de un trueno lejano. Luego, en instantes, el cielo mismo se retuerce y se transforma, lleno de millones de alas batientes. Campos de maíz y trigo se desvanecen ante sus ojos, devorados en minutos. Fue como si la tierra misma se hubiera oscurecido, susurró Sergei con voz temblorosa.
Ya no veía el cielo. Solo alas, solo movimiento, solo destrucción. Para muchos, estas imágenes parecen sacadas directamente de las páginas de las Escrituras. Éxodo 10 describe cómo el faraón desafió a Dios y, en respuesta, Egipto fue azotado por una plaga de langostas. La Biblia dice que los insectos cubrieron la tierra hasta que el suelo se oscureció, devorando toda planta que quedaba en los campos. Y ahora, en la tierra a millones de kilómetros y miles de años de distancia, la misma historia parece repetirse. El profeta Joel exclamó una vez: la langosta ha comido lo que deja la oruga, y los gusanos han comido lo que deja la langosta, y los escarabajos han comido lo que deja el escarabajo. Joel 1, 4. Advirtió que las langostas son más que simples insectos. Son señales, instrumentos vivos de la voz de Dios, que llaman a la gente al arrepentimiento. Hoy, el paralelismo es innegable. Los agricultores se encuentran en sus campos devastados, con las manos aferradas a la tierra, con lágrimas corriendo por sus rostros. Cosechas enteras han desaparecido. Las familias no saben si sobrevivirán a la temporada. Y en su desesperación, se hacen eco de los gritos del antiguo Egipto, indefensos ante una fuerza demasiado grande para combatirla. ¿Será que Dios está hablando de nuevo a través de la creación? Que las incesantes plagas de langostas no son solo un fenómeno natural, sino una advertencia divina. Al igual que en los días de Joel, quizás el mensaje sea claro. Despierta. Arrepiéntete. Regresen. Porque el día del Señor está cerca. Lo que lo hace aún más inquietante es el momento. El mundo se tambalea bajo tormentas, terremotos y guerras. Y ahora el cielo mismo se tiñe de negro con langostas. Para los creyentes, esto no es casualidad. Es una profecía en desarrollo. Un eco viviente del Éxodo, que nos recuerda que el juicio no es una historia del pasado, sino una realidad del presente. Mostrando riachuelos de agua teñida de rojo serpenteando por la tierra habitualmente pálida, la gente, incluida Daria, permaneció en silencio, filmando con manos temblorosas, tratando de encontrar palabras para lo que veían. Muchos que han vivido décadas de tormentas dijeron que nunca habían visto algo así. He visto granizo destruir cosechas antes, dijo Sergei. Pero nunca he visto granizo sangrar. Los padres arrastraron a sus hijos adentro, sin saber cómo explicar por qué el hielo cayendo del cielo había dejado la tierra con un aspecto herido. Para algunos, la visión despertó una ansiedad que iba mucho más allá de las preocupaciones por la propiedad o las reclamaciones de seguros. Los meteorólogos intervinieron rápidamente para tranquilizar al público. Señalaron condiciones atmosféricas inusuales, sugiriendo que polvo, minerales o partículas orgánicas podrían haber sido elevadas a nubes de tormenta y congeladas hasta convertirse en granizo. Tales explicaciones eran científicamente plausibles, y los expertos reconocieron que una coloración inusual podía ocurrir en circunstancias extremas. Aún así, reconocieron que el fenómeno era raro y no se observaba habitualmente, incluso en regiones con tormentas severas, como la región del Volga. Para los creyentes, la imagen les resultó incómodamente familiar. Las Escrituras registran casos en los que el granizo se utiliza no solo como indicador del clima, sino como una interrupción y una advertencia. En el Éxodo, el granizo azotó la tierra de Egipto con fuerza devastadora, sin dejar rastro. En el Apocalipsis, el granizo reaparece, asociado con el juicio y una violenta respuesta humana. Estos pasajes no invitan al pánico, sino a la reflexión, recordando a los lectores que la naturaleza misma puede convertirse en mensajera cuando se ignoran las palabras. Sea que la ciencia finalmente explique cada detalle de la tormenta, la imagen permanece: hielo del cielo, la tierra teñida de rojo, gente de pie en silencio bajo las nubes que se despejan. Cuando el cielo marca la tierra de esta manera, surge naturalmente una pregunta. ¿Se trata de una mera coincidencia, condicionada por circunstancias excepcionales? ¿O es un mensaje que nos llama a detenernos, reflexionar y considerar los tiempos en que vivimos? Por sí solos, cada evento podría desestimarse como anomalías. Los ríos se mueven, los animales entran en pánico, las tormentas se comportan de forma extraña. La historia siempre ha registrado catástrofes, y la ciencia moderna tiene la habilidad de clasificarlas una por una. Sin embargo, lo que empezó a inquietar a muchos observadores no fue un incidente aislado, sino la sincronización. Dentro de la misma estación, el agua escaseó, los animales huyeron y el cielo golpeó la tierra.
No se trataba de variaciones del mismo fenómeno, sino de perturbaciones en sistemas completamente diferentes, que se desarrollaban casi consecutivamente. Las aguas oscurecidas del Volga pertenecían a una esfera. La repentina huida de los animales a otra. El granizo violento y la tierra enrojecida vinieron de arriba. El agua, la tierra, el aire y los seres vivos reaccionaron en estrecha secuencia, como si respondieran a una presión común en lugar de a causas aisladas. Esta convergencia dificultó cada vez más la visión aislada de cada suceso. Incluso quienes se inclinaban por explicaciones puramente naturales comenzaron a reconocer que la coincidencia era inusual. Lo que siguió no fue un pánico generalizado, sino algo más silencioso y revelador. En las comunidades afectadas, la gente se reunió a lo largo de las riberas y las vallas, no para protestar ni especular en voz alta, sino para observar. La conversación se ralentizó. En la casa de té local, Artem y otros comentaron el extraño silencio que siguió a los sucesos, la sensación de que algo se había interrumpido. En ciudades grandes y pequeñas, las iglesias abrieron sus puertas antes de lo habitual. La asistencia aumentó sin publicidad ni campañas. La gente no acudía buscando respuestas, sino consuelo. Los sacerdotes hablaban con cautela, evitando el lenguaje sensacionalista. En lugar de proclamar conclusiones, animaban a la reflexión, la oración y la humildad. Algunos recordaron a sus congregaciones que las Escrituras nunca describen el fin de los días como algo inesperado. Otros hablaron de discernimiento, instando a la gente a no dejarse llevar por el miedo, pero tampoco a ignorar lo que habían presenciado. La respuesta no fue impulsada por los titulares, sino por una inquietud subyacente compartida por muchos. La Biblia constantemente presenta las señales como patrones, no como eventos aislados. Jesús advirtió que en los días previos a su regreso, aparecerían señales en la tierra y en el cielo, no dispersas al azar, sino aumentando juntas. Lucas registra sus palabras sobre la perplejidad de la gente cuando el orden natural mismo reaccionó. Estas señales no fueron dadas para aterrorizar, sino para despertar a quienes estuvieran dispuestos a prestar atención. Los patrones obligan a tomar decisiones. Eliminan la comodidad de la coincidencia. Cuando aparecen perturbaciones en varios sistemas a la vez, la pregunta cambia de ¿y qué causó esto? ¿A qué requiere esto de nosotros? Ignorar un evento puede parecer razonable. Ignorar el patrón se vuelve deliberado. Cuando las señales convergen, la neutralidad desaparece y la observación se convierte en una decisión que cada persona debe tomar. A medida que las señales comienzan a surgir, las Escrituras advierten repetidamente que no aparecen en el vacío. A menudo surgen en momentos en que la sociedad habla con mayor confianza de paz, progreso y estabilidad. El lenguaje es familiar. Calmar temores, asegurar el futuro, construir sistemas que prometan orden en un mundo impredecible. A primera vista, estos objetivos parecen razonables, incluso necesarios. Sin embargo, la Biblia advierte que este mismo ambiente puede volverse peligroso cuando se ofrece seguridad sin arrepentimiento ni despertar moral. En nuestra época, la tecnología se sitúa en el centro de estas promesas. Se están desarrollando sistemas para optimizar la vida, eliminar riesgos y generar eficiencia en todos los niveles de la sociedad. Las plataformas digitales prometen protección contra el fraude, un acceso más rápido a los recursos y una coordinación más fluida entre gobiernos, bancos y ciudadanos. Cada avance se presenta como una solución al caos, una forma de prevenir futuras crisis similares a las ya presenciadas. Muchos acogen estas herramientas, aliviados de que alguien, en algún lugar, finalmente tenga el control. Sin embargo, silenciosamente, estos sistemas se están expandiendo más allá de la comodidad. Las transacciones sin efectivo están reemplazando al dinero físico. La identificación digital se está volviendo esencial para acceder a servicios que antes se consideraban básicos. Comprar, vender, viajar e incluso recibir ayuda dependen cada vez más de la aprobación centralizada. Nada de esto sucede de la noche a la mañana, y rara vez se impone. Llega gradualmente, presentado como progreso, seguridad y responsabilidad. Pocos lo cuestionan, porque la duda resulta incómoda en tiempos de incertidumbre. Las Escrituras hablan directamente de este patrón. La Biblia advierte de una época en la que el control sobre la compra y la venta se hace posible, no mediante una tiranía absoluta al principio, sino mediante sistemas que las personas aceptan voluntariamente porque se sienten seguras.
Esta no es una advertencia destinada a nombrar líderes específicos ni a culpar a individuos. Se trata de reconocer las estructuras que moldean el comportamiento y la devoción. Los sistemas no exigen una adoración abierta. Generan confianza silenciosamente. El apóstol Pablo advirtió que cuando la gente habla de paz y seguridad, sobreviene una destrucción repentina. Sus palabras no pretendían infundir paranoia, sino discernimiento. La paz sin verdad es frágil. La seguridad sin arrepentimiento es temporal. Cuando la sociedad basa su confianza en la tecnología, la economía y el control, descuidando la humildad ante Dios, crea una ilusión de estabilidad que, según las Escrituras, no durará. Esto plantea una pregunta difícil pero necesaria. A medida que se despliegan señales en la naturaleza y los sistemas se reducen en torno a la vida humana, ¿qué tipo de seguridad se ofrece? ¿Es una seguridad que lleva a las personas de regreso a Dios, o una que las anima a confiar en mecanismos en lugar del arrepentimiento? La Biblia nunca condena el orden ni la sabiduría, pero advierte constantemente contra confundir el control con la salvación. Si la paz ofrece seguridad sin arrepentimiento, entonces la tranquilidad que promete puede ser la señal más peligrosa de todas. Las Escrituras registran un momento aleccionador cuando Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. La ciudad conocía las Escrituras. Las profecías se leían en voz alta. Las señales se registraron durante generaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento, no lo reconocieron. Jesús dijo sin rodeos que no reconocieron el momento de su visita. No fue la ignorancia lo que los condenó, sino la familiaridad sin reacción. Conocían las palabras, pero sus corazones estaban en otra parte. La sociedad moderna se encuentra en una situación extrañamente similar. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanta información. Las noticias viajan instantáneamente. Los eventos se registran desde múltiples ángulos. El análisis es constante. Las explicaciones son infinitas. Sin embargo, el arrepentimiento es cada vez más escaso. En lugar de reflexionar sobre sí mismos cuando surgen advertencias, las personas recurren al debate, la distracción y la defensa. Las señales se discuten, se categorizan y se archivan, pero rara vez se les permite cuestionar nuestra forma de vida. La comodidad juega un papel importante en esta ceguera. Cuando la vida es cómoda, las advertencias parecen inoportunas. El entretenimiento llena cada momento de tranquilidad. Las pantallas reemplazan la reflexión. El ruido desplaza el silencio. La vigilancia, antes considerada una virtud, ahora parece innecesaria o incluso inoportuna. El resultado es una cultura que puede observar la disrupción sin ser transformada por ella. Aprendemos a ignorar lo que debería detenernos. Las Escrituras nunca sugieren que las señales estén destinadas a satisfacer la curiosidad. Están destinadas a provocar una reacción. Cuando Jesús reprendió a Jerusalén, no acusó a la gente de falta de inteligencia o conocimiento. Los acusó de tener prioridades equivocadas. Estaban ocupados manteniendo la rutina, protegiendo la comodidad y discutiendo detalles, sin comprender el peso de lo que sucedía ante ellos. El precio de esta ceguera fue severo, y la historia registra lo que siguió. Hoy, el patrón parece incómodamente familiar. Las señales en la naturaleza se explican como ciclos. El fracaso moral se reinterpreta como progreso. Los llamados al arrepentimiento se descartan como obsoletos o extremos. Incluso dentro de las comunidades religiosas, la vigilancia puede ser reemplazada por la complacencia. El conocimiento de las Escrituras se convierte en un sustituto de su observancia. Prestar atención a las advertencias se vuelve menos importante que mantener la normalidad. Lucas registra las palabras de Jesús como una advertencia y una invitación. No has reconocido el tiempo. Esta declaración resuena a través de generaciones, no para condenar, sino para despertar. El reconocimiento requiere humildad. Requiere reconocer que la comodidad puede engañar y la distracción puede embotar el discernimiento. Ignorar las señales no las hace desaparecer. Solo retrasa la reacción hasta que las consecuencias llegan sin previo aviso. La pregunta no es si nuestra generación tiene acceso a la verdad. La pregunta es si estamos listos para responder a ella. El error de Jerusalén no fue la falta de revelación, sino la falta de arrepentimiento. A medida que las señales convergen de nuevo, el costo de ignorarlas sigue siendo el mismo.
¿Repetimos el mismo error? ¿O reconoceremos el tiempo antes de que pase de largo? Cuando se habla de señales, advertencias y el fin de los tiempos, suele surgir confusión. Algunos se apresuran a predecir fechas. Otros caen en el miedo. Otros lo rechazan todo por completo. Sin embargo, cuando volvemos a las palabras del propio Jesús, su instrucción es notablemente clara y equilibrada. No llamó a sus seguidores a la especulación, el pánico ni la obsesión. Los llamó a la vigilancia. Jesús fue claro sobre lo que no se debía hacer. Advirtió contra fijar fechas o afirmar conocimiento secreto del momento exacto de su regreso. Dijo sin rodeos que nadie sabe el día ni la hora. Esto no pretendía dejar a los creyentes impotentes, sino con los pies en la tierra. Fijar fechas desvía el enfoque de la lealtad a la curiosidad. Crea ciclos de entusiasmo seguidos de decepción, lo que finalmente debilita la confianza en lugar de fortalecerla. También advirtió contra el pánico. El miedo nubla el juicio y lleva a las personas a los extremos. El pánico hace que algunos se aíslen por completo de la sociedad, mientras que lleva a otros a un comportamiento imprudente. Jesús nunca describió su regreso como algo diseñado para aterrorizar a quienes le pertenecían. En cambio, les dijo repetidamente a sus seguidores que no temieran, incluso cuando aparecían señales de advertencia. El miedo puede ser natural, pero no debería gobernar las reacciones de quienes confían en Dios. Entonces, ¿qué ordenó? Jesús dijo que velaran. La vigilancia, en términos bíblicos, no significa mirar fijamente al cielo ni analizar cada titular. Significa vivir con atención plena. Significa reconocer los tiempos sin dejarse consumir por ellos. La vigilancia implica alerta espiritual, no preocupación constante. Es una actitud de preparación, no de ansiedad. La oración es el centro de esta preparación. Jesús animó a sus seguidores a orar no solo por resistencia, sino también por claridad y fortaleza. La oración alinea el corazón con los propósitos de Dios y ancla a los creyentes cuando el mundo parece inestable. Sin oración, la vigilancia se convierte en especulación. Con oración, la vigilancia se convierte en discernimiento. Jesús también enfatizó la necesidad de permanecer preparados mediante una vida fiel. La preparación no se logra recopilando información, sino mediante la obediencia. Amar a Dios, amar al prójimo, caminar con humildad, alejarse del pecado y permanecer fiel en los deberes diarios. Estas son las señales de preparación. La Biblia presenta constantemente la preparación como una forma de vida, no como un momento de reacción. Es importante destacar que Jesús describe las señales como dolores de parto. Los dolores de parto son reales, intensos y se intensifican, pero no son el final. Indican que algo se aproxima, no que ya ha llegado por completo. Esta imagen se reinterpreta. Esto guía cómo los creyentes deben interpretar los eventos problemáticos. Los dolores de parto no tienen como objetivo paralizar. Su propósito es preparar. Nos recuerdan que este mundo presente no es eterno y que algo nuevo están haciendo. En Mateo 24, Jesús resumió su instrucción con un simple mandato: velad, pues, no porque se conozca el momento exacto, sino porque es desconocido. La vigilancia mantiene activa la fe. Evita la complacencia sin generar temor. Mantiene el corazón vuelto a Dios, no a sistemas, predicciones o distracciones. Si las señales se intensifican, la prioridad es clara. La preparación triunfa sobre la predicción. La pregunta no es si podemos trazar el cronograma a la perfección, sino si vivimos de una manera que refleje confianza, obediencia y disposición. Jesús no les pidió a sus seguidores que desentrañaran el misterio del tiempo. Les pidió que permanecieran fieles hasta su regreso. Dios es un Salvador, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Estas palabras de Isaías 43:3 nos ofrecen una revelación profunda y reconfortante de quién es Dios y cómo actúa con su pueblo. Proclaman no solo su soberanía y santidad, sino también su misericordioso papel como Salvador. En este único versículo, Dios se identifica personalmente, mediante un pacto y con fines redentores. No es distante ni abstracto. Es Señor, Santo y Salvador a la vez, conectado en una relación viva con aquellos a quienes redime. Cuando hablamos de Dios como Salvador,
debemos entender que la salvación no es obra de un solo momento ni de un solo acto, ni es la obra de un aspecto aislado de su ser. La Escritura revela constantemente a Dios como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra salvadora descrita a lo largo de la Biblia es la acción unida de toda la deidad. La salvación fluye del consejo eterno de Dios, se realiza por medio del Hijo y se aplica por medio del Espíritu. La declaración de Isaías anticipa esta revelación más completa, recordándonos que Dios mismo es la fuente y la esencia de la salvación. El Nuevo Testamento ofrece una expresión clara y concentrada de esta verdad en Tito 3, 4-6. Allí leemos que Dios nuestro Salvador reveló su bondad y amor, salvándonos no por obras de justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cada persona de la Trinidad participa activamente. Sin embargo, la obra de la salvación sigue siendo un acto armonioso de la gracia divina. Dios salva. Cristo salva. El Espíritu salva. Sin embargo, no hay tres salvadores, sino un solo Salvador, actuando en perfecta unidad. Muchos creyentes comienzan su camino espiritual con una firme comprensión de la preciosa verdad de que Jesucristo es el Salvador. Esta verdad es central y esencial, y nunca debe ser menospreciada. Sin embargo, a medida que la fe madura, los creyentes están llamados a ver esta verdad en su plenitud. Jesús no está separado del Padre ni del Espíritu. Él es Dios revelado. Dios está con nosotros. A través de Él, llegamos a conocer el amor del Padre y a experimentar el poder transformador del Espíritu. Reconocer la plena participación de la Trinidad no deshonra a Cristo. Lo honra como el único mediador a través del cual se revela el Dios invisible. Jesucristo se distingue en su obra mediadora. Solo Él se hizo hombre, entró en la historia humana y vivió una vida de perfecta obediencia dentro de las limitaciones de la existencia humana. Llevó un nombre humano, experimentó el dolor humano, soportó la tentación y se sometió a una muerte vergonzosa y dolorosa. En el ámbito de la redención terrenal visible, no tiene igual ni sustituto. Su papel es singular, decisivo y suficiente. Sin embargo, dentro de la unidad de la Trinidad, también vemos diferencias en su funcionamiento, no divisiones de propósito. El Padre inicia la salvación mediante su amor eterno y su voluntad soberana. El Hijo realiza la redención mediante su encarnación, obediencia, sufrimiento y sacrificio. El Espíritu Santo aplica la redención renovando el corazón, iluminando la mente y transformando la voluntad. Estos no son planes separados, sino un solo propósito redentor, expresado mediante una acción personal de gracia. La declaración de Isaías también nos señala el motivo de la salvación. La fuente última de la redención es el amor divino. La Escritura nos dice que somos salvos por gracia. Gracia que fluye no simplemente de un atributo de Dios, sino de su propia naturaleza. Dios es amor. Su misericordia no es un impulso fortuito, sino una expresión constante de quién es Él. La salvación no se gana, no se compra ni se fuerza. Se da libremente, arraigada en el amor soberano e inmerecido de Dios. Cuando este amor divino entra en la historia humana, adquiere una forma visible y experiencial. Lo vemos en la vida y muerte de Jesucristo, quien encarnó la compasión del Padre. Lo experimentamos interiormente a través del Espíritu Santo, que renueva y santifica al creyente. Sin embargo, detrás de cada expresión de gracia está Dios mismo. Él planeó la salvación. Envió al Hijo. Derramó el Espíritu. Cada etapa de la redención fluye del corazón del Padre. Esta verdad humilla el orgullo humano y silencia la presunción. De principio a fin. La salvación proviene de Dios. Desde el propósito eterno hasta la gloria final, reina la gracia. La predestinación, el llamado, la justificación, la santificación y la glorificación son actos de la misericordia divina. Cuando esta realidad realmente cautiva el corazón, la confianza en el mérito personal desaparece y el gozo en Dios, nuestro Salvador, toma su lugar. Isaías 43, 3 nos recuerda que el Dios que salva es también un Dios que valora profundamente a su pueblo. Habla de naciones dadas como rescate, enfatizando el inmensurable valor que otorga a sus redimidos. Si bien el contexto histórico habla de la liberación de Israel, la verdad espiritual se extiende más allá. Dios actúa con decisión, poder y sacrificio para salvar a quienes ama.
Conocer a Dios como Salvador no es simplemente aceptar la doctrina, sino entablar una relación de confianza, gratitud y adoración. Significa descansar en su amor, depender de su gracia y regocijarse en su fidelidad. Cuando los creyentes abrazan plenamente esta verdad, ya no se jactan de sí mismos, sino solo de Dios. Su confianza no descansa en las obras, sino en el carácter inmutable del Señor. Por eso, las palabras de Isaías siguen hablando con claridad y poder. El Señor es nuestro Dios. Él es santo. Él es el Salvador. En Él, la redención es completa, segura y eterna. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Corran, corran, corran. Oficialmente, es un incendio forestal. Y en Rusia, un brote de monóxido de carbono está causando temor y ansiedad, ya que Rusia se ha visto sacudida en los últimos días por una serie de señales aparentemente dispares que, al unirse, parecen parte de una antigua profecía. Todo comenzó en el Valle de los Géiseres en Kamchatka, cuando la tierra suspiró, arrojando una columna de humo negro como una columna de fuego a plena luz del día. Pronto, todo cambió. Las ovejas caminaban en círculos. Los pájaros volaban en un vuelo vertiginoso, como si la naturaleza escuchara una orden invisible. El cielo de Kuban respondió con 3 columnas de luz púrpura y dorada, partiendo en 2 el cielo del amanecer. Entonces, las aguas retrocedieron en las llanuras aluviales de Kuban, revelando una piedra tallada con un ángel tocando una trompeta, un mensaje enterrado para este momento en que el cielo, la tierra y todas las cosas se comunicaron. ¿Se avecina algo grandioso? Si estas señales te parecen más que una coincidencia, dale a me gusta, suscríbete y mira, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión del fin de los tiempos. Durante varias horas anoche, se registraron decenas de microterremotos, tan pequeños que apenas se sintieron, en el Valle de los Géiseres. Pero para los geólogos, el flujo constante de vibraciones tan débiles fue una señal inusual, como si la Tierra en las profundidades intentara decirles algo. Y entonces, exactamente a las 2:51 de la tarde, ocurrió algo que no se había visto en años. Una gigantesca columna de humo negro se elevó hacia el cielo, elevándose como una columna de fuego, sacudiendo el área circundante. En los minutos siguientes, comenzó a caer lava fundida, obligando a los residentes a evacuar y a entrar en pánico. Un olor denso y sulfuroso llenó rápidamente el aire, pesado y acre, haciendo que cualquiera que lo inhalara sintiera como si le estuvieran oprimiendo los pulmones. En redes sociales, los residentes de la zona transmitieron imágenes en vivo del humo negro que se elevaba como una tormenta desde el subsuelo, acompañado de un rugido profundo e indescriptible. En ese momento, la naturaleza pareció actuar no solo según las leyes de la física, sino también como si estuviera dando señales. Y cuando analizamos este evento desde una perspectiva bíblica, la imagen se vuelve aún más clara. En Joel 2:30, Dios dice, «Y daré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». La imagen de humo y fuego encaja perfectamente con la escena en Kamchatka. Humo negro elevándose como muros, lava roja extendiéndose por las llanuras. Y lo más conmovedor de todo es Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. La columna de humo, la lava, el rugido subterráneo. Todo parecía el aliento de un mundo en dolores de parto, anunciando que algo estaba a punto de nacer. Y para muchos observadores del fin de los tiempos, el Valle de los Géiseres fue más que una simple erupción. Fue una señal terrenal de que una nueva era se estaba desarrollando. Un poderoso recordatorio. Cuando el cielo y la tierra hablan juntos, debemos escuchar. Poco después de que Kamchatka sacudiera la tierra con fuego y humo, otro fenómeno comenzó a aparecer. Esta vez, no en el cielo ni en la tierra, sino en el comportamiento de los animales en toda Rusia. Comenzó silenciosamente en la zona rural de Stavropol, donde granjeros como Serga notaron algo muy inusual. Rebaños de ovejas caminaron en círculos perfectos durante 12 horas seguidas. No se dispersaron, rompieron la formación ni se comportaron como animales bajo estrés o amenaza. En cambio, se movieron tranquilamente a un ritmo constante, como si siguieran una guía invisible. Algunos ganaderos informaron haber visto a las ovejas detenerse repentinamente y luego alinearse en largas y ordenadas filas, mirando fijamente en una dirección, inmóviles, como si escucharan algo que los humanos no podían oír.
Los vídeos del fenómeno se viralizaron rápidamente, ganando popularidad. Lo he visto durante millones de años, generando debate entre veterinarios y expertos en comportamiento. Pero incluso los científicos admiten que nunca habían visto a las ovejas comportarse con tanta sincronización y precisión. Luego llegaron las aves. En muchas zonas, las aves migratorias comenzaron a volar en amplias espirales, sobrevolando ciudades y bosques con patrones demasiado uniformes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas de aves volando en círculos perfectos, círculos que se desplazaban contra el viento, desafiando los patrones naturales de vuelo. Los expertos en radar describieron el fenómeno como una fuerza extraña que influye en las aves, una frase que no hizo más que aumentar el misterio. Para quienes conocen la Biblia, el significado puede resultar inquietantemente familiar. En Mateo 12 y 31, Jesús habla de ángeles que reúnen a sus elegidos como ovejas, pastoreándolas en los momentos finales de la era. La idea de un rebaño que se mueve bajo una orden superior, respondiendo a una voz inaudible para los humanos, encaja bien con lo que presenciaron los agricultores en Stavropol. Y luego viene la tierna imagen de Isaías 40, 11. Como un pastor, apacentará su rebaño, recogerá a los corderos en sus brazos. El pasaje describe a Dios guiando a su pueblo con un propósito suave pero a la vez convincente, similar al misterioso comportamiento de los animales que ahora se mueven al unísono por la tierra. Esta conexión se hace aún más clara al considerar cómo se comportan los animales en la Biblia antes de los grandes acontecimientos. Antes del diluvio de Noé, los animales se dirigían instintivamente al arca. Durante el Éxodo, las plagas afectaron primero a los animales, lo que marcó un cambio en el plan de Dios para Israel. En la historia de Jonás, Dios usó un gran pez e incluso animales en el arrepentimiento de los ninivitas para marcar un punto de inflexión para todo un pueblo. En la Biblia, la creación a menudo responde a las personas. Los animales perciben los cambios de presión, los cambios ecológicos y las perturbaciones espirituales mucho antes de que los humanos reconozcan las señales. Se mueven, se reúnen y conectan, respondiendo a fuerzas invisibles pero innegablemente reales. Así, cuando las ovejas marchan en círculos durante medio día, cuando los pájaros giran en espirales perfectas contra el viento, y cuando ambos patrones ocurren simultáneamente mientras la tierra tiembla, surge una pregunta natural. ¿Se está preparando la creación para algo? ¿Responde la naturaleza a un cambio mucho mayor del que vemos? Si la tierra gime y el cielo da señales, quizás los animales se mueven porque intuyen lo que viene mucho antes que nosotros. Mientras los animales empezaban a moverse en patrones extraños y sincronizados, el cielo mismo envió una señal que dejó a millones sin palabras. A las 5:42 de la madrugada de una tranquila mañana frente a la costa de la región de Krasnodar, sin nubes, sin tormentas, sin niebla, ocurrió algo extraordinario. Altísimas columnas de luz amarillo-violeta se dispararon directamente hacia el cielo. Se elevaron como lanzas brillantes, inmóviles y silenciosas, extendiéndose hacia arriba, como si conectaran la Tierra con algo mucho más allá de la atmósfera. El fenómeno duró 6 minutos, tiempo suficiente para que pescadores como Iván, corredores matutinos y bañistas sacaran sus teléfonos, grabaran vídeos e inundaran las redes sociales con incredulidad. La gente, incluida Daria, describió la escena con frases que sonaban más proféticas que testamentarias. Parecía como si alguien hubiera partido el cielo. Otros dijeron que la luz parecía parpadear suavemente, como si reaccionara a algo invisible. Unas horas después, los servicios meteorológicos emitieron un comunicado. No se trataba de una aurora. No se trataba del lanzamiento de un cohete. No se trataba de un fenómeno meteorológico inusual. Y los datos de radar no mostraban nada fuera de lo común. Ni partículas, ni aeronaves, ni perturbaciones atmosféricas. En otras palabras, el cielo se iluminó sin ninguna explicación natural. Para muchos que vieron el vídeo en línea, las columnas de luz evocaron inmediatamente las palabras de Jesús en Mateo 12 y 27, porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El color, la intensidad y la repentina aparición concuerdan con la idea de una señal tan brillante y penetrante que no podía ignorarse. Aún más impactante es Joel 2 y 30, donde Dios declara: y daré señales en el cielo y en la tierra, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Las columnas de luz en Kuban encajan, curiosamente, con esta descripción de maravillas celestiales que aparecieron sin causa y fueron presenciadas por miles.
A medida que el cielo, la tierra y la creación se unían, la Biblia se convirtió en algo más que un texto. Se convirtió en una lente a través de la cual comprender lo que estaba sucediendo. Y para muchos, los pilares de Kuban marcaron el momento en que los cielos hablaron, proclamando que algo más grande había comenzado. Cuando las llanuras aluviales de Kuban comenzaron a retroceder este año, revelando franjas de tierra intactas durante siglos, los lugareños no esperaban nada más que barro y juncos. En cambio, se toparon con algo asombroso. Una losa de piedra antigua, oscurecida por el tiempo, grabada con símbolos más antiguos que la propia nación. Tallada en su superficie estaba la inconfundible imagen de un ángel tocando una trompeta. Las alas estaban abiertas, como anunciando un mensaje enterrado hace mucho tiempo bajo los humedales. Bajo la talla yacía una breve línea en escritura paleohebrea. Los eruditos la han traducido como, el fuego se elevará donde el mar besa la orilla. Horas después de que el descubrimiento se hiciera viral, imágenes de la costa del Caspio mostraban llamas que recorrían la costa tras un fallo eléctrico, un evento tan visualmente similar a la inscripción que a muchos les resultó imposible ignorar. El descubrimiento provocó comparaciones inmediatas con pasajes familiares de las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4:16 habla de la trompeta de Dios, mientras que Isaías 30:27 describe el momento en que su aliento es como un torrente de fuego. Los paralelismos eran sorprendentes, un ángel con una trompeta, una advertencia de fuego ascendente y el momento en que la costa se convierte en escenario de algo extraordinario. Para los historiadores, la piedra es un artefacto raro. Para otros, es una llamada de atención. ¿Por qué ha resurgido ahora un mensaje grabado hace miles de años, justo cuando acontecimientos extraordinarios azotan Rusia? ¿Por qué sus palabras reflejan con tanta fidelidad lo que ocurre en el mar Caspio? ¿Casualidad o providencia? El tiempo es irreversible. Una antigua profecía ha surgido en un momento en que la nación se enfrenta a una extraña señal tras otra. Y para muchos, la piedra es más que una simple reliquia. Es un recordatorio de que cuando la tierra revela sus secretos, el mensaje nunca es casual. Comenzó silenciosamente en un tranquilo tramo del río Don, en una zona conocida por sus barcos pesqueros, sus mañanas tranquilas y sus cristalinas aguas sureñas. Pero un amanecer, los residentes salieron y vieron algo nunca antes visto. Un largo tramo del río brillaba con un rojo intenso, extendiéndose río abajo como una cinta de color suavemente extendida sobre la superficie. La noticia se extendió rápidamente, mientras la gente se congregaba en las orillas, observando con incredulidad la inusual transformación. Los funcionarios locales de vida silvestre llegaron primero, esperando rastrear el color hasta un derrame de una fábrica o una escorrentía pluvial, pero sus análisis revelaron algo sorprendente. No se observaron productos químicos industriales, fugas de aguas residuales ni toxinas de ningún tipo. No se reportaron perturbaciones en las instalaciones circundantes. La lluvia era normal. Simplemente no había una explicación ambiental para el repentino cambio en el agua. Algunos peces nadaban inmóviles cerca de la orilla, lo que reforzaba la sensación de que algo inusual había pasado por el río durante la noche. Las estaciones de noticias lo llamaron un misterioso evento de agua roja. Pero para muchos creyentes, la escena les resultó extrañamente familiar. Evocaba uno de los eventos más famosos de las Escrituras, Éxodo 7, cuando el Nilo se convirtió en sangre en los días previos a un importante punto de inflexión en la historia. En esa historia, el río se convirtió en una señal de que se avecinaba un cambio y que la gente debía prestar atención. Otros señalaron Apocalipsis 16:3, donde las aguas convertidas en sangre aparecen como parte de una secuencia de señales del fin de los tiempos, momentos que no pretendían asustar, sino despertar. El evento en el río Don no trajo destrucción, pero sí planteó preguntas. Y a menudo, las preguntas son el comienzo de la conciencia. Para muchos de los que vieron el río esa mañana, el significado era simple. Fue una señal de sangre, un momento simbólico en una creciente cadena de sucesos inusuales que ocurren en todo el país. Cuando los cielos forman luces extrañas, cuando la tierra revela artefactos antiguos y cuando las aguas cambian de maneras que la ciencia no puede explicar, la gente comienza a preguntarse si la creación misma está hablando. Ya sea natural o sobrenatural, el tiempo del agua roja en el Don encaja en un patrón más amplio, tranquilo, persistente e imposible de ignorar. Otra señal en una serie de recordatorios de que el mundo está cambiando y que las verdades espirituales, escritas desde hace mucho tiempo, pueden resurgir. Durante generaciones,
El río Don ha sido el sustento del sur de Rusia, alimentando ciudades, granjas, embalses y a millones de personas. Pero en los últimos años, se ha producido algo sin precedentes. El río está menguando. Sus otrora robustas corrientes se han reducido en varios lugares a estrechos canales que serpentean entre rocas expuestas. El embalse de Chimliansk, uno de los más grandes de Rusia, ha descendido a sus niveles más bajos. Las costas secas ahora se extienden kilómetros donde antes había aguas profundas y tranquilas. Los científicos atribuyen el declive a una combinación de patrones climáticos, aumento de las temperaturas y décadas de uso excesivo. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, muchas personas se sienten abrumadas por el paso del tiempo. El debilitamiento de un río tan crucial para la supervivencia del sur se siente simbólico, casi como un mensaje inscrito en el propio paisaje. Cuando un cuerpo de agua tan vital retrocede, obliga a la nación a tomar nota. Para los creyentes, la situación evoca un momento impactante en las Escrituras. Apocalipsis 4 y 12 describe un momento en el que el gran río Éufrates se secará, allanando el camino para grandes acontecimientos mundiales. El paralelo no pretende ser literal, sino simbólico. Así como el Éufrates fue el alma de las civilizaciones antiguas, el Don a menudo se considera el alma del sur de Rusia. Cuando el río está en el centro a medida que la identidad de la región comienza a desvanecerse, la gente se pregunta si esto también forma parte de un patrón más amplio. Algunos han comenzado a llamar al Don nuestro Éufrates, no para predecir un desastre, sino para enfatizar su importancia. Su declive representa más que un problema ecológico. Refleja la fragilidad de sistemas que la gente alguna vez creyó eternos. El río que se seca se convierte en un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, lo controla todo. La naturaleza aún habla, y a veces habla a través de la ausencia. El significado más profundo que muchos extraen de este momento es simple. Cuando la vitalidad de una región se agota, señala un cambio, una transición hacia un nuevo capítulo. No un final, sino un punto de inflexión. Y a medida que el sur de Rusia se adapta a esta nueva realidad, la menguante mengua del Don se erige como una advertencia y una invitación, llamando a la gente a reflexionar sobre la dependencia, la humildad y la posibilidad de que algo más grande se esté desarrollando a su alrededor. Al comparar los recientes acontecimientos en Rusia, algo extraordinario se hace evidente. Coinciden casi a la perfección con el patrón descrito en Joel 2, 30-31. El profeta escribió sobre maravillas en los cielos y en la tierra. Y hoy, cada categoría que mencionó parece estar desarrollándose en tiempo real. Hay una señal en el cielo, vista en Kuban, cuando una columna de luz atravesó las nubes con una precisión que desconcertó a los expertos. Hay una señal en el suelo, reflejada en la repentina actividad y el aumento de las señales de calor alrededor del Valle de los Géiseres en Kamchatka, que recuerda a la gente que el suelo bajo sus pies está vivo y cambiante. Hay una señal de sangre, reflejada en el misterioso tono rojo del río Don, inexplicable por las pruebas, pero presenciado por miles. Hay una señal de fuego, vista dramáticamente a lo largo de la costa del Caspio, cuando aparecieron llamas en la orilla del agua, que coinciden con las imágenes talladas en una piedra profética paleohebrea encontrada en las llanuras aluviales. Y hay una columna de humo que se eleva desde los respiraderos de Kamchatka durante los recientes cambios térmicos, formando columnas altas y retorcidas que se ven exactamente como la descripción antigua. Incluso los animales han exhibido comportamientos inusuales, bancos de peces moviéndose en formaciones extrañas, aves migrando fuera de temporada y animales terrestres apareciendo en lugares que normalmente evitan. Mientras los biólogos estudian patrones y factores climáticos, muchos creyentes ven estos momentos como señales espirituales, la naturaleza respondiendo a algo mayor que se desarrolla en el mundo. En conjunto, la secuencia es casi demasiado precisa como para pasarla por alto. Joel enumeró el cielo, la tierra, la sangre, el fuego y el humo, 5 categorías de señales. Las 5 aparecen ahora en una nación en un corto periodo de tiempo. Esto no prueba nada en sí mismo, pero es un patrón que refleja las Escrituras con sorprendente claridad. Jesús añadió otra capa a esta comprensión en el Evangelio de Mateo.